niños vayan conociendo qué es la poesía. ¿Les gusta la poesía? ¿Se saben algún verso? Sí, es punto extra, sí dicen un verso. Bueno, esta actividad se va a transmitir en vivo, ahí está la camarita, desde ahí lo estaremos viendo. Lo van a transmitir en la Dirección General de Culturas Populares. Entonces, por favor, bueno, vamos a escuchar a los tres escritores celtales que tenemos aquí. El tema o la mesa que nos reúne hoy es literatura celtal en contexto, que es una actividad que realiza la Dirección General de Culturas Populares en coordinación con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. El objetivo de esta mesa o de esta charla es compartir con el público, en este caso juvenil, y agradecemos la presencia de los adultos. Qué bueno que trajeron a los niños, esperemos que no los hayan obligado, también a los profesores. Compartir con el público la variedad temática y estilística de la producción literaria como fenómeno artístico que en su versión reciente, que es la escritura, reafirma y consolida una tradición propia de creación literaria de carácter verbal es decir, oral, y colectiva, además de reflexionar en torno al desarrollo y las expectativas de la literatura celtal y lo que representa esta literatura y la lengua escrita para las comunidades como nueva forma de registro y transmisión de los conocimientos locales. Participantes tenemos aquí a Juan Álvarez, a Adriana López y a Marcial Méndez. Marcial Méndez nos va a hablar de la literatura, géneros literarios y culturas celtales. Juan Álvarez nos hablará de los temas recurrentes de la creación literaria. Y Adriana López nos hablará de las escritoras celtales y sus preocupaciones literarias. Démosle un fuerte aplauso y gracias nuevamente. Bueno. ¿Sí escucha? El micrófono. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se escucha? escucha? Sí. Sí. Bueno. Pues buenos días a todos. Nosotros los cuatro incluso venimos de Oaxaca, nosotros tres de Chiapas, y venimos de una parte de allá de la selva de Chiapas, de pueblitos muy chiquitos, de Chilón, Ocosingo y Petalcingo, donde además del español que todos hablamos, se hablan otras lenguas. Y por eso el de la mesa hoy se llama literatura tzeltal, una de las 13 lenguas que se habla, lenguas mayas que se hablan en Chiapas. Y bueno, que la idea de platicarles hoy de esta literatura en esta lengua es porque la mayoría de nosotros solo conocemos las literaturas que se escriben en español, en inglés, en francés, etcétera, pero en ninguna escuela del país nos hablan de que hay otras literaturas que se escriben en otras lenguas. Y eso ha sido el propósito de Culturas Populares, que promueve estas actividades para platicar de que en varios espacios de que también se escriben literaturas en muchas otras lenguas en el país. En México, además del español, se hablan 63 lenguas diferentes. ¿Lo sabían? Bueno, algunos sí, algunos no. Pero ¿alguien de ustedes habla o conoce alguna lengua indígena, por ejemplo? Por ejemplo, en celtal. En celtal, para decir árbol, decimos te. Te. Díganlo todos, por ejemplo. Te. Nosotros en celtal, para decir libro, decimos jun. Jun. Nosotros para decir poesía, en celtal decimos nichimalcop. Nichimalcop. Así decimos en celtal poesía. Y para decir novela o cuento en el género de narrativa,
decimos Cholbilcop. Cholbilcop significa narrativa, es una historia que se cuenta. Y bueno, en Chiapas, literatura en esta lengua tzeltal y en otras lenguas mayas es nueva. En realidad se viene escribiendo hace como 20 años más o menos que se empiezan a escribir libros en diferentes lenguas mayas. Sin embargo, en Chiapas ya podemos encontrar muchísimos libros. Esto es lo que pudimos traer, lo que de alguna manera hemos hecho también nosotros y de nuestros amigos. Pero hay tantos libros más en Chiapas escritos en tzeltal, escritos en tzotzil, en zoque, en chol, en tojolabale, etc. Y no se diga en todo el país. En Oaxaca, que también produce muchos libros en zapoteco, en la península de Yucatán, que se escriben muchos libros en maya yucateco, por ejemplo. Y hay mucha literatura en lenguas indígenas, novela, cuentos, poesía, etc. Y una muestra de ello es lo que venimos a platicarles hoy. Por ejemplo, en narrativa, en cuento, en Chiapas, hay un escritor que se llama Josías López. Es uno de las figuras más reconocidas, por decirlo así ahora. Josías, que ha escrito alrededor de 7 libros, 6 de cuento y 1 de novela, que recientemente ganó, se le va a dar en 2 semanas en la Feria de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el premio de literatura indígena de América. Y por haber concursado muchos escritores de todo el continente. Y bueno, se ganó el premio un paisano nuestro de Chiapas, Josías, quien ha escrito varios libros y cuentos. Y bueno, ¿qué se escribe en literatura? En narrativa, en cuento, normalmente por ahora lo que hay como 2 grandes temas que se ha escrito. Lo que nos ha gustado en principio es escribir los cuentos que se cuentan en los pueblos. Por ejemplo, los ancianos tienen mucho que contar, cuentan muchas historias y normalmente los personajes son seres sobrenaturales, dueños de cuevas, de montañas, de seres que se aparecen en la noche, de seres que espantan en los caminos, etc. De dioses y diosas que se manifiestan como hombres y mujeres en un pueblo, en un camino, y que hablan con los hombres, ¿no? Para leerles un fragmentito de cómo uno de estos escritores aborda estos cuentos, voy a leerles un fragmentito de un cuento, de tantos de 7 cuentos que tiene este libro. Voy a leerles un fragmento. Este cuento que voy a leerles se llama La cazuela mágica, que en tzeltal se llama Chulsetz o Chul Oshom, que también se dice en otras partes. El Chul Oshom